Hola, buenos días. Sean bendecidos hoy, 3 de junio, con la palabra que cada mañana trae a ustedes una palabra para el espíritu. Sea fortaleciendo realmente su espíritu, su mente, su alma, su corazón. Sea permitiéndoles reflexionar en lo que puede encontrar en la palabra de Dios, que es la Biblia. Es una verdad que nos confronta, que nos enseña, que nos da crecimiento, que nos da entendimiento. Les saluda Jenny. Hoy he llamado al devocional una mente entenebrecida. Una palabra o una expresión que tal vez no solemos tener en nuestro diario vivir, pero que curiosamente en la palabra de Dios sí está. La palabra que esta mañana nos respalda se encuentra en Efesios 4, del 17 al 19. Y dice la palabra: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estamos mirando o reconociendo algo que es muy importante, y es que los seres humanos tendemos naturalmente a utilizar nuestro intelecto para formular razones, para quedarnos en nuestro raciocinio y apartarnos de Dios. Pero esto solo nos va a llevar a estar irremediablemente confundidos. Porque miren, la soberbia intelectual, la racionalización y las excusas nos alejan de Dios. Así que no se sorprenda si, si usted no logra encontrar personas que no puedan aceptar la buena noticia, que es el mensaje de Dios, porque les va a parecer que esto es una locura. Aquellos quienes desprecian el valor de la fe y que solo pueden confiar en su propio intelecto. Debería haber una diferencia bien notable entre la manera de cómo vive un creyente y cómo vive un no creyente. Nosotros debemos vivir como gente de luz. Pablo exhorta a los creyentes a que abandonen su antigua vida de pecado. ¿Por qué? Porque ahora son seguidores de Cristo, lo han aceptado en su corazón. Y aunque recibimos una naturaleza al convertirnos en creyentes, puede hacer que no tengamos buenos pensamientos ni actitudes correctas automáticamente. Todo esto lleva un tiempo. Todo esto lleva a una vida que busca imitar el ejemplo de Cristo. A medida que usted camine con Dios, el Espíritu Santo va a obrar en su vida y va a renovar sus pensamientos y sus actitudes. Si usted examina su vida desde que conoció a Cristo, va a notar que sus pensamientos mejoran, que sus actitudes mejoran, que sus acciones mejoran. Pero si miramos ese término entebrenecido, ese nos está diciendo que hemos dejado en tinieblas o nos hemos llenado de oscuridad. Una persona con mente así está en totalmente oscuridad, alejada de los mandamientos de Dios. Se ha endurecido, se ha vuelto insensible. Por eso pueden cometer toda clase de inmoralidad, de inmundicia. Ha perdido hasta la vergüenza. No siente ningún tipo de dolor por lo que haya cometido. No le importa a quién pueda lastimar. Es como si actuara en contra de Dios y más aún en contra del prójimo.
Existe en el libro de Proverbios 4:7, dice que la sabiduría es la principal cosa. Adquirir sabiduría y con todas tus posesiones adquieres inteligencia. Algo que nos respalda. Algo que habla Salomón de la importancia de buscar la sabiduría y el entendimiento para poder vivir de manera justa y sabia. Es que hasta para administrar nuestros bienes necesitamos tener sabiduría. Entonces, si nosotros no tenemos sabiduría y entendimiento, nos hemos quedado entenebrecidos y no vamos a tener crecimiento espiritual. La ignorancia puede ocurrir que oscurezca nuestro entendimiento, que busquemos el día a día el conocimiento de Dios a través de su palabra, va a hacer que nuestra mente y nuestro corazón puedan ser transformados a una vida de amor, de verdad. Y así lo ratifica Romanos 12:2. Allí encontramos que dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, la palabra de Dios va encaminada, es un articular de las cosas. Este versículo nos está diciendo que la renovación de nuestro entendimiento es importante para poder descubrir la voluntad de Dios y para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Que solo la palabra de Dios puede transformarnos para poder caminar bajo su voluntad y bajo su amor. Así que esta mañana es un llamado a que debemos estar abiertos a la corrección y al consejo que le dé a usted un creyente, porque allí va a aprender de su experiencia, va a reconocer su sabiduría, va a aprender a tener ese temor a Dios, esa gratitud hacia Dios. Debemos dejar que nuestras mentes y nuestros corazones puedan ser transformados por la verdad de Dios. De esta manera usted saldrá de las tinieblas y podrá venir a hacer luz a este mundo. Tener un corazón compasivo y amoroso por aquellos que aún no han encontrado la verdad de Dios, o que al menos tener ese corazón para poder luchar contra la ignorancia y la dureza de esos corazones. Debemos orar tanto por ellos, debemos ser un ejemplo vivo de bondad y de amor para sus vidas. Aquí, en esta carta, Pablo les recordaba a los creyentes y no creyentes la importancia de vivir de acuerdo a la gracia de Dios y a su obra redentora. Pablo exhorta a los cristianos a que abandonen su antigua manera de vivir, a que renueven su forma de pensar y de actuar. Es más, les anima a que se pongan una nueva naturaleza que es la de Cristo, ya que aprendan a vivir una vida santificada. En el versículo 19 describe que aquellos que han perdido toda la sensibilidad, pues se han entregado al libertinaje, que estos, ¿a qué se puede estar refiriendo? Y es que son personas que han rechazado el amor de Dios y que han decidido seguir sus propios deseos y placeres. La sensibilidad a la que se refiere Pablo aquí es la capacidad de discernir entre lo que es justo y lo que es incorrecto. Y según la voluntad de Dios, es la habilidad de experimentar esa empatía por los demás y de ser guiado por la compasión y el amor al prójimo. Aquellos que han perdido la sensibilidad, han cerrado sus corazones a la verdad de Dios y se han vuelto incapaces de discernir la diferencia entre el bien y el mal. El libertinaje
y la impureza vienen por haber perdido la sensibilidad. Y como lo dice su versículo, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. A eso se refiere el libertinaje, a la falta de límites y de restricciones. Es el deseo de vivir una vida sin restricciones morales ni éticas. Es indulgencia sin moderación. La impureza a la que se refiere Pablo incluye no solo la inmoralidad sexual, sino cualquier comportamiento que es inapropiado y que es deshonesto. Así que si usted quiere vivir sin ley ni moralidad, buscando satisfacción en todos sus deseos carnales, le contaré hacia dónde va mañana su mente. No olviden compartir esta palabra que va a traer confrontación a otros. Bendiciones.